11. Deben ser enseñados a tener valor moral y no tener miedo de avanzar en el deber. La Biblia insiste en la valentía y el coraje cristiano en la acción como un deber. O sea, tener ese denuedo por hacer las cosas que Dios quiere, aunque a la gente no le guste, hermanos. Eh, en el cristianismo, hermanos, se requiere mucho estar muerto uno mismo, hermanos. No tomar las cosas en lo personal. Ahora sí que tener piel de elefante y piel de rinoceronte, hermanos, una arriba de la otra, para que todo lo que la gente diga y esto nos insulte y todo se nos resbale. Que no sintamos nada, hermanos. Porque si alguien empieza, ay, es que me dijo esto, ay, es que me dijo esto otro, y eso lo agarra en su corazón y lo agarra personal, hermano, no va a servir, hermano. No va a servir. Entonces, se necesita valentía, se necesita coraje, se necesita pararnos por la verdad y estar bien preparados, como dice la palabra de Dios, para presentar defensa ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así debemos de estar, hermanos, listos para defender la verdad y con valentía y con denuedo. Y lo vemos en los discípulos, lo vemos en los apóstoles, ahí como después de azotarlos salieron gozosos y ahí defendieron la verdad y se pararon por Dios. Y juzgados ustedes mismos si tenemos que obedecer a Dios, a los hombres antes que a Dios. Ellos se pararon por la verdad, igual que los jóvenes hebreos allá en el fuego. No, no. El Dios nuestro nos puede proteger del horno de fuego. Y si no no los, y si no nos cuida allá dentro no nos protege en el horno de fuego, no guardaremos como quiera tus mandamientos. Ese coraje cristiano debe de estar siempre, hermanos. Pararse siempre por la verdad. No quiero decir que deben satisfacerse en fanfarronadas como Pedro diciendo que lo que harán y presumiendo de su valentía. El fanfarrón generalmente es un cobarde de corazón, ¿sí? Porque habla, ahora sí que perro que ladra no muerde. Entonces, habla eh, por temor, habla por temor como para confirmarse, pero no es así. Es mejor pensar las cosas bien antes de hablar. Este, Pero me refiero al valor moral, una decisión humilde y firme de propósito que avance en cualquier deber, sin ira ni intimidación, con la humildad y firmeza del Hijo de Dios. Este, yo le comentaba a mi hijo cuando le dijeron que ya no querían el siguiente mensaje de la predicación. Dije, bueno, pues imagínate a Jesús en su primer mensaje que fue a predicar ahí en Nazaret. También lo sacaron de la sinagoga, pero no más lo sacaron. Se lo llevaron a la cumbre del monte y lo iban a apedrear. Pero luego sale Jesús con una humildad, con una firmeza, sin ira ni intimidación ni nada. Pasa en medio de ellos como si nada y se va. O sea, no lo apedrearon. Este, eso es lo que debe tener uno. Lo corrieron de la sinagoga, lo sacaron de ahí, lo iban a apedrear, pero no le hicieron nada. Entonces, eso debe estar siempre en uno. Sobre todo, hermanos, el Espíritu Santo desciende en ese momento y siente uno la presencia de Dios en esos momentos. Cuando estamos bajo persecución, cuando estamos bajo algo, como que nos llega un baño del Espíritu, este, que sabemos cómo contestar a la gente y nos da un extra amor a aquellos que nos persiguen, a aquellos que buscan nuestro daño. Nos viene hasta las palabras, cómo hablarles y cómo decirles y simplemente con firmeza hacer las cosas como se deben hacer.
Y yo lo he experimentado muchas veces. Y he experimentado mucho la presencia del Espíritu cuando llega y te da ese baño de firmeza, de humildad y de decisión para hacer las cosas. Deben ser instruidos para ser sanos en la fe. Es decir, deberían ser completos y correctos en cuanto a su creencia doctrinal a medida que sea posible. O sea, en la palabra. Tan pronto como sea apropiado, sin desviar sus mentes de sus deberes prácticos en la promoción de la gloria de Dios y la salvación de los hombres, deben ser enseñados clara y plenamente en todas las principales doctrinas de la Biblia. Es muy importante, hermanos. Eso es para anclarlos bien en la verdad, anclarlos bien en lo que dice la palabra de Dios y para que no duden. Una vez que están anclados bien y conocen bien la palabra de Dios y conocen las enseñanzas principales de la palabra de Dios, entonces esos no los mueven, no los mueven. Sobre todo, este, instruirlos en enseñar a que conozcan a Dios a través de lo que dice la Escritura y enseñarlos cada una de las cosas conforme ellos van leyendo de la palabra de Dios. Eso es sumamente importante, hermanos. El conocimiento doctrinal es indispensable para el crecimiento en gracia. Así es, hermanos. Es muy importante el conocimiento doctrinal. Y ahí nos los da el orden, que el arrepentimiento, que la fe en Dios. Por ejemplo, todas las doctrinas de la salvación, como es la gracia, la justificación, la redención, la expiación, la fe, todos esos conocerlo bastante bien por la palabra de Dios para saber cómo poderlos llevar a Cristo, cómo llevarlos a la salvación, pero también, por ejemplo, sobre la resurrección. Hablar exactamente sobre la resurrección, del juicio venidero también, hablar sobre eso, sobre sobre la segunda venida de él. Ya ves que se popularizó siempre el rapto por donde quiera y estaba. Y a mí yo siempre veía, bueno, pues no hay un solo texto que dice que él va a venir antes, sino que yo leo claramente que dice que después de esa tribulación, entonces vendrá él. O sea, debe no irse por lo que suena, por el ruido, sino guiarse por la palabra de Dios. Y luego siempre ver el espíritu detrás de esas enseñanzas. ¿Cuál era el espíritu detrás de esas enseñanzas por las cuales se enseñaban? Porque no quieren padecer, porque no quieren sufrir por Cristo, porque no quieren que les pase nada malo a ellos. Por eso, o sea, no querían pasar por lo que pasaron los primeros cristianos en los primeros siglos. Y eso es lo que hay detrás. Una cobardía solamente. No hay el espíritu como el apóstol Pablo, que aunque sea derramado libación sobre el sacrificio, no hay ese espíritu, hermanos, sino hay espíritu cobarde. Entonces, obviamente, eso más me confirma que no puede ser de Dios ese tipo de doctrina, porque no va conforme al espíritu de Cristo, que dice que somos llevados como ovejas al matadero. Ese es el espíritu de Cristo en nosotros. Somos llevados como ovejas al matadero. Ese es lo que hay en uno. Y que a nosotros se nos ha concedido no solamente creer en Él, sino padecer en Él, llevando el mismo conflicto que tuvo Él. O sea, se nos concede no solamente creer, sino padecer también por Él. Entonces, lo otro, hermanos, va opuesto. Y también todos los que quieren vivir piadosamente sufrirán persecución, nos dice la palabra. Y muchos textos así, hermanos. Entonces, cuando alguien no está centrado en la doctrina de cómo está en la palabra, lo que enseña, hermanos, cuando viene, pues entonces son sorprendidos.
Por eso Pedro le escribía, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha acontecido como si alguna cosa extraña os aconteciese. O sea, no te sorprenda que esto vaya a ocurrir. Esto es normal. Este es el pan de cada día, hermanos. Estamos agradecidos cuando no está pasando, pero no quiere decir que no va a pasar. Eso va a pasar en algún momento según uno estamos haciendo la obra de Dios. El conocimiento es el alimento de la mente. Que el alma no tenga conocimiento, dice el sabio, no es bueno. La mente no puede crecer sin conocimiento, igual que el cuerpo sin comida. Esa es la razón, hermanos, de mi lectura diaria de la palabra de Dios. O sea, es alimento, es alimento. Y yo tengo que estar alimentando mi mente, así como alimento el cuerpo, para poder crecer. Por lo tanto, es importante que los nuevos conversos sean completamente instruidos y entiendan la Biblia. Mucho, muy importante, hermanos. Con instruir no me refiero a enseñar el catecismo, sino enseñarles a extraer el conocimiento de la fuente, o sea, de la palabra de Dios, a estudiarla, la palabra, qué es lo que Dios quiere decir aquí. Crea en sus mentes un apetito por el conocimiento que devoren la Biblia, la amen y la amen toda. Y eso es lo que uno procura hacer, hermanos, todo el tiempo, hermanos, que uno busca en todo momento eh, amor a la palabra de Dios. Hermanos, yo he leído cantidad de veces la palabra de Dios y entre más la leo, más la amo y más la quiero leer, hermanos. Este, eh, entonces, no se cansa uno de eso, sino uno quiere más estar leyendo, más unos estudiándola, uno quiere seguir aprendiendo más. Y todo viene porque uno queremos tener la mente de Cristo, queremos tener la mente de Dios. De ahí nace todo. Yo quiero saber en todo momento lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le disgusta. Conocer cuál es la voluntad de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra, para toda buena obra. Entonces, toda es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Dios quería que nosotros supiéramos está ahí. No podemos argumentar sobre el silencio. Esto es, no podemos sacar en argumentos de por qué Dios no dijo otras cosas. Si no dijo otras cosas es porque no eran necesarias para nosotros. Lo que Dios estimó necesario para nosotros está en la palabra de Dios. Y eso es suficiente. Lo que hay en la palabra de Dios es suficiente para hacer nutrir, crecer en la gracia y llegar al cielo. Es con eso que tenemos. Entonces, a eso nos dedicamos. Dos, es útil para enseñar. ¿Enseñar en qué? Enseñar lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. Los sentimientos de Dios, los pensamientos de Dios, lo que le agrada a Dios, lo que es su voluntad, en lo que se deleita a Dios. Así lo llegamos a conocer a Dios por cómo Él ha actuado antes y por cómo actúa ahora, por cómo Jesús actuaba y Jesús gustaba y lo que no le gustaba. Ahí es donde en eso enseñamos. Para redarguir, la palabra griega redarguir es el eco. El eco es la misma palabra que se utiliza en convicción.
Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Esa palabra convencerá al mundo de pecado es el eco también. O sea, la palabra va a producir convicción de pecado para corregir lo que no está conforme a la voluntad de Dios, para instruir en justicia, en la rectitud, en lo que es justo. ¿Y cuál es el fin de todo? De que el hombre de Dios sea perfecto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Eso es lo que provoca la escritura. A mí me llamaba la atención en las conversaciones que tuvo Abraham con eh, falso ministro, que aborrecía la ley de Dios, que aborrecía los mandamientos. Y se me venían los pasajes, por ejemplo, del Salmo 119, porque el Salmo 119 casi está dedicado para alabar la palabra de Dios. Y dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Es ella todo mi contentamiento. O sea, ve el corazón que hay detrás cuando se dice, oh, cuánto yo amo tu ley. Es ella todo mi contentamiento. O sea que amaba la ley de Dios y en ella estaba su corazón, su contentamiento, su felicidad. En ello. ¿Por qué? Porque exactamente a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que produce la palabra de Dios cuando abunda en nosotros y estamos nosotros estudiando siempre qué está haciendo Dios, qué hizo Dios esto, por qué hizo, y lo va poniendo ahí, lo va presentando ejemplo tras ejemplo, tras ejemplo, tras ejemplo, y los ejemplos de otras personas, cómo actuaban hacia Dios, cómo ellos estaban actuando hacia Dios y luego lo que Dios hacía, hermanos. Entonces, no tenemos que ser uno de ellos. Si ya estamos viendo lo que Él hizo y cómo a Dios le desagradó y Dios actuó en consecuencia, ¿por qué voy a hacer lo mismo, hermanos? Si yo voy a hacer lo que les pasó a ellos. Y solamente eso. Y desagradaría a Dios. Entonces, es muy preciosa la palabra de Dios y eso es lo que se debiera enseñar al nuevo inmediatamente a que una vez que él esté centrado en los evangelios y el Nuevo Testamento, llevarlo a que en su lectura simplemente se le ponga, léete el Antiguo Testamento y nomás ten esto en mente. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y así conforme tú vas leyendo, ten presente siempre la pregunta. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué le gustó? ¿Qué no le gustó? Y todo eso, y así aprenden a conocer por la palabra de Dios a Dios.